50 preguntas tenemos, así que vamos a presentar al Neldo Caminoa. Él es el presidente de Fundación GreenMed. ¿Cómo estás, Neldo? Bienvenido. ¿Cómo te va? Vamos a hablar un poquito de qué es GreenMed, primero para el que está del otro lado, y que nos ayudes a desburrar en cuanto a la información de lo que es el cannabis medicinal y cómo se puede utilizar. Buenísimo. Bueno, GreenMed es una ONG vinculada a la salud en torno al cannabis medicinal. Esto no es tan solo el cannabis medicinal, sino es la medicina natural como medicina que equilibra nuestro cuerpo y nos pone en estado de homeostasis. Bien. ¿Qué sería estado de homeostasis? Ay, qué palabra. Claro, es como complicadísima. Exactamente. El estado de homeostasis tiene mucho que ver, mira, justo a ver acá, mira, nosotros tenemos justamente en nuestra fundación, ahí está. Tenemos estos carteles donde mostramos qué es el sistema de homeostasis. El sistema de homeostasis es el regule biológico de nuestro cuerpo de compensar distintos tipos de desequilibrio. Por ejemplo, un sistema de homeostasis es cuando tenemos frío, por ejemplo, cuando tenemos frío, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Empieza a temblar. Claro. ¿Para qué? Para aumentar la temperatura de tu cuerpo y hacer ese sistema de homeostasis. Es algo que trabaja naturalmente tu cuerpo. Es llegar al estado perfecto, digamos. Al equilibrio. Bien. O sea que esto también trabaja mucho el sistema, digamos, por ejemplo, cuando tenemos mucho calor empezamos a sudorar. Eso es para bajar la temperatura. Para bajar la temperatura, exactamente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que trabaja este sistema, digamos, endocannabinoide, que es un sistema de nuestro cuerpo natural, y el cannabis tiene esa misma molécula? Bien. La cual trabaja también en nuestro cuerpo. Entonces, mejora estos sistemas de homeostasis, o también los puede desequilibrar. Pero la idea y el trabajo, digamos, de la medicina natural es equilibrar. Cuando, por ejemplo, estados de receptividad al dolor, la ansiedad, el insomnio, todas cuestiones, digamos, no tanto de una patología sino una sintomatología. Bien. Que es el síntoma el cual me causa esa patología. Bien. Puede ser el insomnio, ansiedad, no tener apetito. Desde el conocimiento que yo tengo, se utiliza mucho lo que son los aceites para las personas que sufren dolores crónicos por tratamientos de enfermedades, que bueno, hay un montón distintas, y también por la edad. Al llegar a cierta edad, los dolores se convierten cada vez más molestos y más fuertes, digamos, y entiendo que también puede ayudar a disminuirlos. Sin duda. Nace en sí la medicina canábica, nace, digamos, para los niños con epilepsia. Bien. Entonces ahí es donde se hubo una revolución, empezamos, digamos, las organizaciones a trabajar, aún estando tal vez en la clandestinidad y ya tiene una ley penal, trabajar, digamos, y a mejorar estados de homeostasis de, por ejemplo, la sinapsis que hacen nuestras neuronas. Claro. La información, porque ahí es donde nosotros también tenemos que empezar a saber que el dolor viene, digamos, también de una información neurocerebral que nos manda que justamente algo no está funcionando bien, justamente de equilibrio, que salga, por ejemplo, nosotros ¿viste? Cuando nos sentamos y hay un pinche, algo, nos levantamos inmediatamente. Sí. Bueno, ese también es un sistema de homeostasis porque lo hace naturalmente tu cuerpo. Claro. Bueno, la gente mayor también, cuando ya la farmacología, la medicina tradicional vino por ahí muy preventivamente y no hubo una deshabituación de ese fármaco, hace que, digamos, ya no tenga la misma receptividad a ese fármaco, entonces ya el dolor continúa y va a persistir. Bien. Llega tal vez de manera como último recurso al cannabis, el cual justamente trabaja ese sistema, que cuando estamos en pico, pero nos va a bajar, nuestro cuerpo también es la máquina en sí. Claro. Claro. Lo que nosotros hacemos con el cannabis es nutrir a ese sistema de equilibrio a la mañana, a la tarde y a la noche. Sumado a que no tan solo las personas añosas, sino el ser humano de por sí, con la alimentación, la industrialización de todo, hace que nuestro intestino se encuentre, digamos, deteriorado. Y ese intestino es el que maneja también muchas partes de nuestro cerebro y receptividad al dolor, a la ansiedad, a montones de cuestiones. Lo que hace el cannabis es justamente nutrirlo, mejorar eso, pero
nos vimos también con la necesidad de empezar a trabajar también ese intestino. Ujú. Eso lo trabajamos con hongos adaptógenos. Sí, ese tema también lo vi, pues estuve chusmeando en la página. Obviamente que aprovecho si querés decir cuál es la página para que todos puedan entrar. En Instagram somos greenmed.ar y en Facebook somos Fundación Greenmed y nuestra página es fundaciongreenmed.org. Nos encontramos en, Sí. Marañón 31, muy cerca del Hospital San Bernardo y del Monumento a Güemes. Bien, yo entré a la página y vi también lo de los hongos. Ajá. Y lo que te quería consultar era, si bien en el cannabis depende cuáles son las cuestiones químicas que utilizan para generar distintos tipos de aceites, si no me estoy equivocando, Sí, perfectamente. en hongos, ¿cómo sería el consumo de hongos y si se puede mezclar el cannabis con el hongo para una situación que sea más extrema de dolor quizás o una enfermedad más complicada? ¿Se Claro. puede? Sí, sí, sin duda. Nosotros trabajamos con estos dos sistemas de equilibrio para restablecerlo biológicamente al ser humano. Entonces, el intestino lo trabajamos con hongos adaptógenos, que es un hongo comestible como el champiñón. Ujú. El beneficio medicinal es que quitándole la microfibra que recubre este hongo, porque nosotros cuando lo comemos como materia vegetal, no logramos eliminar esa microfibra, por lo cual hace que no lo podamos mantener en nuestro intestino a ese microorganismo. Porque lo que buscamos es enriquecer a esa microbiota intestinal, el cual se ha industrializado por el consumo de hiperprocesado, azúcares, etcétera. Todo lo que nosotros tenemos a mano. No lo deberíamos consumir. No, pero es la reducción del daño. O sea, lo que hace esto te da una independencia a la hora de decir, che, yo quiero esa hamburguesa, esa Coca-Cola, te da, digamos, esa independencia también. Por ejemplo, la melena de león mejora la mielina que recubren tus neuronas, o sea, ya trabaja a nivel celular. El intestino es el reproductor del... ¿Qué tal? Mira, esta información es muy importante. El 80% de la serotonina, de la GABA, de mis sistemas de equilibrio, de la recompensa, de la felicidad, Ujú. la cual va a generar en mi cuerpo una estabilidad y una tranquilidad, la genera el intestino. Claro, es mucho más importante de lo que se pensaba y también entiendo que toda esta investigación empezó hace relativamente poco porque antes teníamos una cuestión de ilegalidad y de límite que la ciencia no podía ingresar porque no tenías cómo investigarlo, digamos, no tenías Exacto, cómo y estudiar. es parte de las organizaciones digamos, porque la ONG hace un trabajo de acción muy importante porque no lo puede hacer ni la salud pública ni tampoco un privado. Claro. Entonces la acción y la potestad ¿cuál es el objetivo? Mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Con qué? Con la medicina y con la información. Bien. Sobre todo creo que nosotros como seres humanos tenemos que ir evolucionando y sabiendo que la información es valiosa si la comparto. Total. Sí, ¿y para qué? Para que el otro ser humano la mejore. Porque es eso, digamos, básicamente lo que estamos nosotros haciendo. Nosotros estamos generando, digamos, información y un seguimiento y un acompañamiento terapéutico para que no tan solo hoy en día mejoren las personas, sino que en futuras generaciones tengamos un mayor aproximamiento y que tengamos un uso de manera temprana Claro. al cannabis o a la medicina natural, porque en sí de ahí vienen todas las medicinas, vienen de la planta y De todas. diversas cuestiones naturales, pero de ahí vienen a la larga todo lo que es medicinal. Hoy en día, ¿cuántas personas son parte de la fundación aproximada? Y más o menos tenemos 80 personas donde nosotros le estamos haciendo seguimiento. También tenemos, digamos, trabajamos con el Hospital del Milagro, que tiene una unidad de medicina complementaria, que es algo genial y muy innovador en el NOA, porque que la medicina pública trabaje proloterapia, tai chi y cannabis, digamos, que esté en su arsenal y en su trabajo, digamos, de acción, es muy importante. Ahí trabajamos, también tenemos pacientes, donde le hacemos también el seguimiento, le proveemos, le damos la accesibilidad, generamos el ReproCan también, que justamente es lo que hoy en día te da la legalidad de que podamos tener este tipo de acción. Bien, ese tema también me parece interesante, el ReproCan. Sí. ¿Qué significa cuando te lo dan, cuando lo tenés? ¿Qué podés, qué no podés? ¿Cuál es el fin que tiene? Entiendo que no es legalizar locamente el consumo o ¿cómo sería?
Es un registro. O sea, el ReproCan nace como un registro de pacientes y usuarios de cannabis medicinal, donde qué es lo que te da la legitimidad de vos poder cultivar tu planta, poder transportar, porque hay que saber que hoy en día hay una ley penal que te juzga y hay una ley de salud que te ampara, que te protege. Pero ese amparo esa amparo y protección también viene de las manos de un médico, de un seguimiento, de que realmente el cannabis tiene que mejorar tu calidad de vida y tiene que ser un trampolín y no puede ser un uso, digamos, tal vez recreativo o el uso, digamos... de ocio, ¿no? Y es que lo puedes utilizar, pero lo tenés que utilizar, digamos, de manera terapéutica para que justamente, porque tal vez hay muchas personas que han accedido a este carnet, que han podido tener este beneficio, el cual realmente, porque llegaron a ese y han llegado al cannabis por una necesidad. Y hay que plantearla y que se sienten en esa comodidad también. Claro. Ahora, el mal uso del cannabis te va a llevar a un péndulo que tal vez te pueda llevar, digamos, a paranoia, psicosis y un montón de estados, digamos, que tal vez no es el objetivo. Claro. El objetivo es que no llegues a eso y que llegues a tener un buen manejo terapéutico para que vos puedas, digamos, ser un potenciador y un estabilizador en tu vida y que no sea, digamos, simplemente algo que te aplaque o algo que te sobreexalte. Claro. Entonces, esto que decías de llegar al estado perfecto de homeostasis del ser humano, digamos. De esto que veníamos hablando me llama mucho la atención, como, repito, fue hace poco que están todas las investigaciones y que ustedes están ayudando a que empiece a haber un antes, digamos, del cannabis. ¿Cómo haces o cómo te encontrás con gente por ahí mayor de una sociedad como es Salta, que siempre fue bastante más cerrada que el resto del país? ¿Cómo les explicás esto de que les estás hablando de cannabis, pero que es medicinal, que lo pueden utilizar, que les hace bien? ¿Cuál es la respuesta también que recibís? Y es que yo lo vi, digamos, cuando empecé este trabajo, ya que hace varios años, porque yo la creo a la fundación en el 2019. Y fue, digamos, también yo quitar mi propio estigma y poder tratar de traducir todo lo que también a mí socialmente me sucedía, para que una persona añosa o persona grande con ese mismo estigma pueda quitar esa estructura. Para que un médico también pueda quitar esa estructura fue bastante... porque tenemos que hablar de que ya existe una ciencia y que existe un manejo terapéutico, una posodología, pero sigue el estigma que hace que justamente no pueda, digamos, avanzar, hace que el estigma sea que también una línea que te dé, digamos, miedo a qué es lo que te pueda suceder. Puede ser que ya hayas tenido también una mala experiencia, porque en este camino también mucha gente, el cannabis ya sabe la mayoría de las personas, la gente, que el cannabis es medicinal, pero no sabe por qué, cómo. O cómo, sí, cómo. ¿Cómo hago para que llegue a ser una medicina, digamos, ¿me entendés? ¿Cómo hago para consumirlo como medicina y qué me puede causar a mí en el cuerpo? Como a mí me da mucha curiosidad, digamos, ¿me entendés? Y me imagino del otro lado gente que capaz ni había escuchado que existían organizaciones como la tuya. ¿Cómo los invitamos? ¿Cómo les decimos que lo único que queremos es investigación, es ciencia y tratar de sentirnos mejor? Es que es el plantearse, digamos, cómo hoy en día nos sentimos y que realmente tal vez un fármaco que ya sabemos y lo vimos ya en nuestros padres que le funcionó y después dejó de funcionar y lo esclavizó y los perjudica hoy en día más, lo vemos el deterioro físico, la oxidación que no sé si la medicina tradicional o demás te aconseja. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo, digamos, de profesionales que son psiquiatras, oncólogos, médico familiar, especialista en dolor, donde nosotros podemos ir direccionando y también es algo integral, donde vemos que también 15 minutos somos como si fuéramos una planta. 15 minutos de sol es necesario para el ser humano, sí. Entonces la gente añosa, cuando le explico que vamos a tratar de restablecernos biológicamente, que esto va a mejorar su calidad de vida en todo su aspecto, pero nutriéndolo, teniendo una base, que tiene un proceso y un procedimiento que va a llevar tiempo y que va a tener un objetivo terapéutico.
pero que es un proceso que vamos con fe y con el verdadero aceite que tiene que ser, con un producto que tenga una trazabilidad, con un producto y el seguimiento, vamos a mejorar su calidad de vida. ¿Por qué? Porque trabaja de esta forma el cannabis medicinal en el cuerpo, mejorando y trabajando ese sistema de homeostasis, tratando de restablecer canales que tal vez en un principio el fármaco ayudó, pero luego, digamos, perjudicó y va a perjudicar de alguna manera nuestra calidad de vida y cómo nos sentimos y también nuestro organismo. Ya lo sabemos, ya se sabe que el consumo, digamos, de esa misma farmacología, el consumo de los hiperprocesados, el consumo de... Ahora, ¿qué es lo que nos sucede? Es que cuando nosotros queremos tal vez bajar el consumo de esos tipos, digamos, de hábitos que nos han llevado en algún momento a sentirnos bien, luego necesitamos una deshabituación, necesitamos restablecerlo biológicamente al cuerpo. Tal cual. Entonces, con la información esta, digamos, y con lo que nosotros vamos día a día, digamos, hablando con los pacientes, con los médicos y demás, vamos quitando tal vez el estigma que tiene el cannabis en la sociedad. Este punto también es muy importante, hablando de estigma y todo, que comparto. Vos trabajás con médicos, o sea, hay médicos recibidos de médicos que estudiaron durante años que el cannabis estaba mal y era una droga y era adictiva, que ahora entendieron, obviamente investigaron y deben ser los que te ayudan a tener todas las investigaciones de que esto hace bien. El vicepresidente es médico, cannabicultor, tenemos un psiquiatra, oncólogo, todos diplomados en el hospital también. El manejo de esto, digamos, es hacer un feedback con cada uno de estos profesionales y empezar a trabajar, digamos, realmente viendo cómo mejora la calidad. Es más, los profesionales los pacientes van en busca de la medicina natural a los profesionales. Y los profesionales tal vez no tienen dónde dirigirlo, porque no se sienten con la seguridad de que también qué es lo que se hace, cómo se hace, si es legal, si no es legal. Lo que nosotros sí tenemos, digamos, es todo ese manejo y ese trabajo de acción desde hace años en la búsqueda de esto, de quitar ese estigma y ese velo que existe, digamos, hoy en día. De que no es ser un hippie con os de que querés abrazar árboles y andar así por la vida, sino que es ciencia, o sea, realmente es que es ciencia y que tal vez una persona que hace mal uso también del cannabis medicinal, porque también lo viví y lo vivimos en la fundación, que el mal uso del cannabis, ¿cuáles son los efectos secundarios que existen? Bien. Y que ya no ayuda o no potenció lo que ya en algún momento sucedió. Entonces es tal vez restablecernos biológicamente, trabajar, digamos, con el intestino, con medicinas naturales, que no es tan solo el cannabis, es el ayuno, el ir al sol 15 minutos, el qué estoy comiendo. Si tiene un paquete, ya no me sirve. Si tiene conservantes, significa que me va a empeorar mi intestino, de alguna manera lo va a hacer industrializado. Va a hacer que, ¿por qué? Hoy en día nuestras heces, es la caca, que no se habla mucho de eso, pero las heces no son heces, dejaron de ser heces, eso fue en un pasado. ¿Qué son? Es la forma de una S. Claro. La gente cuando le digo, ¿de qué hablas, Neldo? ¿Qué dices, Neldo? Claro. Bien, sí. Pero no nos han educado, ni nos educan de que cada vez que yo vaya al baño, diga, tiene que ser una S. Tiene que ser una S. Son todas cortadas. Es como que tengamos un vehículo, y este es el vehículo más importante que tenemos en esta vida, pero tenemos un vehículo y que un día salga humo negro, humo medio gris, líquido, ¿qué dirías vos del vehículo? Y te ha reventado. Claro, exacto. Pero ¿y cómo va a ser, digamos, cómo va a andar ese vehículo? Claro, hay que llevarlo al mecánico a mejorar. Claro. Entonces nosotros también tenemos que ver qué alimento me cae bien, qué alimento me cae mal, cada cuánto yo como, porque nuestro estómago también es como un lavarropa. Imagínate que voy al medio del lavarropa que está haciendo su lavado profundo. Su lavado profundo, vos agarrás y pones ropa sucia.
se va a ir, después cuando vos quieras lavar, bueno, eso le sucede al intestino. O sea, tu estómago, cuando vos picás y agarrás esos snack o cosas además, porque ya tenemos, digamos, es una cuestión mental la Claro. que nos hace, digamos, actuar. No es una cuestión biológica. Nosotros nos partimos más de una cuestión biológica, las leyes biológicas de tu cuerpo. ¿Cuáles son las leyes de la ley biológica? Tenés un tiempo para procesar ese alimento. No podés, digamos, ir picando porque... Apurar al cuerpo, digamos, pues lo haces laburar mucho más en la misma cantidad de tiempo, básicamente. Exacto. Bien. Entonces, y ese intestino va a tener que absorber alimento que no ha procesado. Bien. Son procesos. Es como que yo me haya golpeado y no quiera el moretón. Es un proceso. Es parte, sí. Es parte. El moretón se va a ir y no va a mejorar eso y me va a doler mucho más tiempo si toda mi máquina está en desequilibrio. Claro. Entonces, ¿va a mejorar ese estado? Sí, va a mejorar. Es una máquina increíble. O sea, vos hoy en día te golpeas una uña, se pierde esa uña y vos decís, oh, ¿cómo apareció esa uña? ¿Entendés? Sí, pero ¿de dónde saco yo? ¿Cómo hice yo para crecer una esto, uña, claro. señor? Ni te cuento si nos ponemos a pensar cómo hicieron las mujeres para crear niños en los cuerpos, ¿me entendés? Estamos todos locos, directamente. Es que somos una máquina increíble que no nos damos cuenta y que tenemos procesos y que tenemos que cuidar microorganismos. Somos una bola de microorganismos. Directamente. Directamente. El tema es que si yo más me alejo de los otros microorganismos y más me aíslo, es como peor me va a ir. Y sí. Como somos seres sociables también, necesitamos sociabilizar y tener, digamos, esta red de contención. También nuestro cuerpo necesita esa red de contención. Tal cual, tal cual. Otra duda que se me viene a la mente, ¿hay alguna situación con niños, con alguna enfermedad, con diabetes, con algo que haya que tener en cuenta ahora que estamos con investigación y con información certera, de gente que no pueda utilizar cannabis? No, digamos... Hasta ahora no tenemos un no. No, todo va, digamos, depender de la bioindividualidad del ser y cómo es receptivo. Por eso siempre se comienza de menos, se va titulando. Bien. O sea, es un trabajo realmente en la búsqueda de, no buscando, digamos, ir directamente con la acción, sino en la búsqueda de ver cuál receptivamente es menor tu resistencia. Bien, bien. Es buscar para cada persona el aceite que corresponda con... Hay una tabla donde vos ya marcas dolor, por ejemplo, epilepsia neurodegenerativa, es CBD, que mejora la sinapsis que hacen tus neuronas. Refractaria. ¿Cómo? La epilepsia refractaria. Claro, sí, también es el CBD. Bien. Todo tipo, digamos, de enfermedades neurodegenerativas vas a trabajar con CBD. Pero ahora, ¿cuál es el beneficio? Es que si el CBD, digamos, ya esa molécula no está funcionando solo, puedo utilizar una molécula que ya viene con el THC. Uh-huh. El THC con el CBD tienen un trabajo sinérgico. Que eso es sinérgico, que ambos se ayudan y que mejoran estados. O sea, el THC mejora la receptividad del CBD. Bien. Entonces voy a necesitar menos dosificación tal vez de CBD si trabajo con un THC, pero eso voy a ver, digamos, se va a ver por el equipo médico y con el seguimiento, cómo va esa persona, si mejora o no. Bien. Y si ahí va pasando a una redosificación de CBD a quimiotipo 2 o quimiotipo 1 que es alta en THC. Bien, bien, bien. Dificilísimos todos los nombres que estás planteando en este momento. Yo sacando dudas sin parar de lo que me van diciendo, ¿cómo hacemos para ser parte de la asociación? ¿Tenemos que tener reprogram? ¿Tengo que yo hablar con mi médico y decirle quiero ir a GreenMed? ¿Voy primero a GreenMed, después voy al médico? ¿Cómo sería? Y nosotros partimos, digamos, necesitamos la indicación médica de un profesional que justamente dependiendo de la sintomatología o de lo que vos necesites, vamos a ver qué profesional. Por ejemplo, tenemos un psiquiatra, tenemos un neurólogo, tenemos un médico familiar, tenemos un médico, digamos, especialista en dolor. Entonces,
vamos a partir de ahí. Una vez que nosotros ya tenemos la indicación médica empezamos a trabajar con lo que es el CBD o el THC o los hongos adaptógenos, también viendo de la necesidad. Bien, bien, bien. Y como para ir cerrando, no sé si querés un ratito para invitar a la gente, los que quieran ser parte de la asociación, ¿con qué se pueden encontrar? Y en realidad lo que nosotros, digamos, estamos buscando es mejorar tener una conciencia canábica, tener una conciencia, digamos, de la medicina natural, mejorar estados, buscar nuestra homeostasis y nuestro regule biológico en nuestro cuerpo, trabajando no tan solo con la medicina natural, sino qué es lo que a nosotros nos atraviesa como seres humanos, que eso es lo más importante que hoy en día necesitamos una contención. Este es un lugar y un espacio para que ustedes puedan tener esa contención, ese lugar y la medicina para que puedan llegar a ese homeostasis y a ese regule biológico. Así que lo invitamos a venir a la Fundación Green Med, que se encuentra en Pasaje Marañón 31. En las redes sociales nos pueden buscar en Instagram, en greenmed.ar, y en Facebook, en Fundación Green Med. Tremendo, tremendo. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la tarea, la verdad, porque alguien tenía que empezarla para que se empiece a hablar del tema y para que se pueda empezar a investigar. Y nada, espero encontrarte pronto. Estás invitada también. Sí, la verdad que yo me acabo de enterar que existe, así que probablemente sí vaya a ver de qué se trata, porque me parece súper interesante empezar a investigar lo que es la naturaleza y volver a lo que son nuestras raíces, de verdad. Y por ahí un poco la medicina tradicional, por lo menos a mí no me fue tan bien. Hice mucho anticuerpo, ¿viste? A los medicamentos con el paso del tiempo. Así que bueno, veremos con qué nos encontramos. Es que justamente hablando, y es un dato muy, muy loco, que estábamos hablando con el médico, con el psiquiatra, y que hablábamos de que él me decía, yo con todo mi estudio sé que el fármaco que ya te hiciste resistente, aún con el tiempo, jamás vas a volver a tener, digamos, la misma receptividad. Claro. El cannabis sí. El cannabis significa que vos te podés hacer resistente y el tiempo, digamos, va a hacer que todos tus receptores vuelvan a aparecer y vuelvas a tener esa sensación y ese trabajo de acción. Bien. Así que es una gran oportunidad. Hermoso. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor. Gracias. Después de toda esta cantidad de información,